En primer lugar, creo que es un privilegio para nosotros tener acá al doctor Augusto López Claros, director del Departamento de Análisis e Indicadores Globales del Banco Mundial, que muy amablemente en una visita que ha hecho por Uruguay se ofreció a compartir una charla con nosotros en el día de hoy sobre un tema que es más que relevante en el contexto internacional en el que estamos viviendo. Nos va a hablar sobre la economía global y sus motores de crecimiento en el largo plazo. El doctor tiene una vasta biografía, si me permiten voy a leer algunas partes de ella porque no quiero tener errores porque realmente es muy rica. Bueno, el doctor Augusto López Claros es director del Departamento de Análisis e Indicadores Globales del Banco Mundial. Asumió esa posición en marzo del año 2011. Previamente fue economista jefe y director del Programa de Competitividad Global del Foro Económico Mundial. ¿Sí? Este foro es muy conocido para la mayoría de nosotros. Allí ejerció funciones como editor del Informe de Competitividad Global, que es la publicación por excelencia del foro. Muchos la conocen, otros tal vez todavía no, pero ya van a tener oportunidad de conocerla. Además, fue editor de otro montón de números de informes económicos regionales. A su vez, el doctor López Claros trabajó en el Fondo Monetario Internacional y fue representante residente de la Federación Rusa durante varios años en la década de los 90. Antes de unirse al FMI, López Claros fue profesor de Economía en la Universidad de Chile, en Santiago, y su educación la obtuvo en Inglaterra y en Estados Unidos, diplomándose primeramente en Estadísticas Matemáticas en la Universidad de Cambridge y luego obtuvo su grado doctoral en la Universidad de Duke. En los últimos años ha dado conferencias en algunas de las universidades más prestigiosas y centros de investigación a nivel mundial. Por eso, claro que para nosotros es un enorme privilegio poder tenerlo hoy acá. Le agradecemos muchísimo su visita y para no dilatar más la introducción los dejo con el doctor Augusto López Claros. Quiero saber si me oyen atrás, si es que hablo así o vamos a necesitar el micrófono, por favor. Bien. Muchas gracias por la presentación tan generosa. Cuando la colega dijo de que la charla iba a durar 1 hora 20 minutos, vi varias caras de preocupación en la audiencia y quiero advertirles de que no va a ser una charla tan larga. Yo creo que máximo 45 minutos y ciertamente quiero dejar suficiente tiempo para que haya preguntas y respuestas. Mi experiencia en este tipo de presentaciones es de que generalmente esa es la parte más entretenida de la discusión. O sea, que tomen notas y bueno, si hay algún tema que es súper urgente y quieren interrumpir mi presentación haciendo una pregunta, adelante, no hay inconveniente. Más que una presentación formal, esto va a ser un diálogo. Ustedes saben muy bien que en el Banco Mundial estamos como organización muy identificados con el tema de la reducción de la pobreza y quiero compartir con ustedes un poco algunas ideas sobre 3 temas interrelacionados. Uno es el tema del crecimiento económico, básicamente cuál es la importancia del crecimiento económico. Hay una creciente escuela de pensamiento que argumenta de que nuestra economía global básicamente ya no puede sostener las tasas de crecimiento económico que hemos visto desde la revolución industrial simplemente porque se nos están acabando los recursos y el crecimiento económico está poniendo mucha presión sobre el medio ambiente. Entonces, hablemos un poco sobre ese debate y digamos, en particular quiero presentarles unas ideas con una visión histórica de este debate. Luego deseo hablar sobre el tema de la distribución del ingreso. Fundamentalmente, ¿qué es lo que ha pasado con la distribución del ingreso durante el periodo de la posguerra, durante los últimos 50, 60 años? Los datos acá son sumamente interesantes y en particular quiero examinar con ustedes algunas de las implicaciones geopolíticas de la disparidad de ingresos. Vivimos en un mundo en el que hay unas diferencias de ingreso per cápita medio sumamente pronunciadas, ¿no? Para darles un ejemplo rápidamente, el Producto Interno Bruto de todo África de Sub-Sahara, que es un grupo de como 46 países en África, que son de particular preocupación del Banco Mundial, porque estos son los países más pobres del mundo,
Si ustedes suman el ingreso per cápita de todos estos países, les da algo así como 943.000 millones de dólares en el año 2009. La población de estos países son como 811 millones de personas, ¿no? Recuerden esas cifras momentáneamente. Ahora bien, hablemos sobre Bélgica y Suiza, dos economías relativamente pequeñas en la Unión Europea, cuyo Producto Interno Bruto combinado es mayor que el Producto Interno Bruto de los 46 países de Sub-Saharan África, los que acabo de mencionar, y cuya población total es de 18 millones de habitantes, o sea, un poquito más del 2% de los 811 millones de habitantes que tenemos en estos 46 países en África, ¿no? Menciono estas cifras para que tengan una idea un poco de la discrepancia que hay en la economía global cuando hablamos sobre distribución digamos, de riqueza. Y el tercer tema que deseo tocar, si nos queda tiempo, es hablar un poquito sobre la sostenibilidad, y en particular, si es que la economía global, como está operando hoy en día, es capaz de apoyar la sostenibilidad en el sentido, digamos, de entregar prosperidad a generaciones futuras, ¿no? Bien, entonces estas son tres ideas. Como se darán cuenta, están interrelacionados todos estos temas, y a lo largo de mi presentación voy a dar ejemplos y voy a hacer algunas otras observaciones sobre otros temas, digamos, relacionados con estas tres ideas o temas fundamentales. El debate sobre el crecimiento económico es un debate que tiene mucho tiempo. Empezó con mucha intensidad, yo diría, poco después de la creación de las Naciones Unidas, porque la Carta de las Naciones Unidas por primera vez introduce la idea del compromiso que tiene la comunidad internacional con el crecimiento económico y la prosperidad de los pueblos, ¿no? Y básicamente ocurrieron dos cosas allá, digamos, al terminar la década de los años 40 y principios de los años 50. Uno de ellos fue la observación entre muchos economistas de esa época de que Japón había tenido una transición absolutamente vertiginosa de país pobre y retrasado a una potencia industrial. Si ustedes van al año 1870, o sea, unos, digamos, 70 años antes de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, Japón era básicamente un país feudal, era un país tecnológicamente retrasado, con un ingreso per cápita bajísimo, un país pobre, en las periferias de la economía global. Y sin embargo, en un escaso periodo de 70 años se convirtió en una potencia industrial, se integró completamente a la economía global, y tanto es así que durante la Segunda Guerra Mundial fue un contrincante muy formidable, ¿no?, de los aliados, ¿no? Entonces, eso llevó a mucha gente a decir, ajá, un país puede hacer esa transición bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas condiciones, como respuesta a cierto tipo de políticas, puede hacer esa transición relativamente rápido de país pobre y retrasado y tecnológicamente primitivo a una economía moderna industrializada. Ahora bien, no voy a entrar en detalles sobre cómo se hizo esa transición, porque no es el tema de esta charla, pero es una transición fascinante, y si ustedes tienen interés en un poco de historia económica, les aconsejo, vayan a Google y escriban el nombre de Okubo Toshimichi, que fue un personaje muy importante en la historia del Japón en esa época, y que fue el protagonista principal en ayudar al país a hacer esa transición, ¿no?, de 1870 hacia adelante, de país pobre a país rico. Ese fue un tema, ¿no? Porque entonces, si Japón lo puede hacer, en principio lo pueden hacer muchos otros países, ¿no? Es decir, Japón es un contraejemplo importante en ese momento. La segunda cosa que ocurrió allá por la década de los años 50 es el periodo de la descolonización. Cuando las Naciones Unidas fueron creadas en el año 45, ¿alguien sabe cuántos países fueron fundadores de las Naciones Unidas? Grosso modo. ¿Cuántos? 4. No, 51. Bueno, 51 países fueron los países fundadores de las Naciones Unidas. Y en las siguientes 3 décadas, 100 países adicionales se hicieron miembros de las Naciones Unidas. Y estas eran fundamentalmente colonias de Inglaterra, de Francia, principalmente en África, pero en otras partes del mundo también, que comenzaron, digamos, un periodo de liberación, digamos, de la opresión, frecuentemente de la época de la colonia, y empezaron sus propios senderos hacia el desarrollo económico.
Y esto, por lo menos entre aquel grupo de profesionales, de economistas en aquella época que estaban interesados en temas de desarrollo, digamos, provocó toda una tormenta, por así decirlo. Hay un economista sueco, Gunnar Myrdal, que muchos años después ganó el premio Nobel en Economía, que dijo de que después de la Segunda Guerra Mundial, en el mundo de los economistas profesionales se desató como un huracán, ¿no? Porque, digamos, la gente se planteaba, ¿cómo van a hacer estos países esa transición de país pobre a país rico? Y podemos nosotros de alguna manera replicar o utilizar algunas de las lecciones que hemos aprendido de la experiencia del Japón empezando en el año 1870, ¿no? Había un economista que en el año 1955, o sea, aproximadamente, digamos, al empezar ese periodo al que estoy refiriendo ahora, Arthur Lewis se llama, un señor muy, muy inteligente, muy perceptivo. Muchas décadas después recibió el premio Nobel en Economía, yo creo que de una forma muy, muy merecida. Pero en el año 1955 él escribió un libro que se llamaba La teoría del crecimiento económico. Y me gustaría compartir con ustedes un par de ideas de ese libro porque son muy relevantes para lo que estamos discutiendo hoy día. Arthur Lewis dijo lo siguiente: la ventaja del crecimiento económico no es que la riqueza confiere felicidad, ¿no?, sino es que aumenta, estoy traduciendo a la rápida del inglés al español, sino es que aumenta el espectro de posibilidades. La tesis a favor del crecimiento económico es de que le da al hombre y a las mujeres obviamente mayor control sobre su ambiente, ¿no?, y por lo tanto aumenta su libertad. Ahora bien, hablemos un poquito sobre el crecimiento económico en un contexto histórico, ¿no? Hay unos expertos, Angus Maddison es uno de ellos, son economistas que han tomado mucho interés en la historia y que han utilizado archivos y han pasado muchas horas en bibliotecas mirando manuscritos y otros récords de la actividad económica en épocas y en siglos pasados. Y ellos han, por ejemplo, y Maddison en particular, ha presentado evidencia bastante sólida de que entre los años 1000 y 1820, o sea, un periodo de un poco más de 8 siglos, la tasa de crecimiento promedio anual de la economía global fue de 0,05%. ¿Ya? Si es que ustedes analizan esta tasa de crecimiento, que es muy, muy baja, ¿no?, básicamente quiere decir de que en un periodo de 800 años la economía global creció por un 50%, o sea, virtualmente nada. ¿Qué es lo que quiere decir eso en la práctica? Que si ustedes, ¿cómo te llamas? Fernanda. Si Fernanda vivía en los años 1600, para poner un ejemplo, o sea, dentro de ese periodo entre el año 1000 y el año 1820, durante su vida ella básicamente no iba a haber notado ningún aumento tangible, ¿no?, en la prosperidad, en el nivel de ingreso medio. Obviamente habían variaciones regionales, había periodos cortos donde podía haber mayor o menor crecimiento económico en diferentes partes del planeta, pero estamos hablando sobre un concepto promedio que se aplica a toda la economía global, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones de que durante la vida de Fernanda, ¿no?, ella no pueda observar visiblemente ninguna evidencia de crecimiento económico desde el día que nació hasta el día que murió? Bueno, tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, ¿no?, es una vida que está caracterizada por, digamos, la lucha por la subsistencia. Es una vida en la que van a haber periodos frecuentes de hambruna, ¿no?, y donde mucha gente se va a morir de hambre, porque simplemente no hay suficientes alimentos. Es un periodo donde hay una mortalidad infantil altísima. Es un periodo donde la expectativa de vida media es muy, muy baja. Es decir, la gente se muere rápido, pronto. Está unas cuantas décadas sobre la superficie de la Tierra y se van, ¿no? Y en particular, es una sociedad donde es muy difícil gobernar. Fernanda, en nuestro ejemplo, no es una reina o una gobernanta, pero podría serlo. Y si es, resulta de que para ella la tarea es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque no hay nada para distribuir. Es una sociedad de suma cero. Si yo como rey o gobernante le quiero dar algo a este grupo,
tengo que quitarle a este otro grupo para darle a este grupo. ¿Se dan cuenta? Que es diferente de un contexto de crecimiento económico en el que uno sí puede hacer distribución. ¿Por qué? Porque hay un excedente para distribuir, ¿no? Entonces, no nos sorprende que en esa época, y estudien ustedes la historia, vayan a la época de Enrique VIII en Inglaterra, y se van a dar cuenta de que la forma en la que se gobernaba era una forma sumamente brutal, ¿no? Sumamente brutal, porque era una especie de respuesta a una situación en la que no hay prosperidad, no hay crecimiento, y donde cuando hay presiones de grupos particulares que quieren más, entonces la respuesta de los que gobiernan es reprimirlos, perseguirlos, o, digamos, quitarles a unos para darles a estos, ¿no? Entonces es un ambiente bastante complicado y, digamos, yo personalmente estoy feliz de que no me tocó vivir en esa época, digamos, ¿no? Ahora bien, lo que Lewis dice es de que con el crecimiento económico que comienza allá por la revolución industrial en los años 1800, y que después, ustedes saben, la revolución industrial empezó en Inglaterra, pero después se fue extendiendo, cruzó el Atlántico, llegó a Estados Unidos y también cruzó el Canal de la Mancha y fue hacia Europa, ¿no? Y entonces con la llegada del crecimiento económico aumentan las posibilidades, entonces hay un excedente que se puede distribuir, surgen nuevas profesiones. No todo el mundo se tiene que dedicar a la subsistencia, podemos tener médicos, podemos tener poetas, podemos tener científicos, entonces hay una especie de florecimiento de la sociedad y del progreso como consecuencia del crecimiento económico que viene resultado de las innovaciones tecnológicas que están asociadas a la llegada de la revolución industrial. Ahora bien, el motivo por el cual yo tengo mucho respeto por Lewis es de que Lewis, aunque habla en una forma muy positiva sobre el crecimiento económico, es una persona que ha pensado mucho sobre el tema, y ya en su libro, y esto es 1955, o sea, hace mucho tiempo, ya en su libro él estaba vislumbrando algunos problemas posibles asociados con el crecimiento económico. Ejemplos, él por ejemplo dice de que va a llevar a una desaparición de la familia extendida. No sé si estoy traduciendo bien el término, pero la familia extendida no es la familia nuclear que tenemos hoy en día, papá, mamá y niños, ¿no? Sino es la familia que uno encuentra en una villa en el año 1600 o 1500, que incluye abuelos, tíos, primos, es decir, es digamos una unidad mucho más extensa, ¿no? Y él dijo de que como resultado del crecimiento económico, esa institución básicamente se iba a ser debilitada y eventualmente iba a desaparecer. Y yo creo que en esa predicción él estuvo completamente correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque con el crecimiento económico, con progresos en la tecnología, el transporte, etc., la gente comienza a moverse, comienza a trasladarse a otras partes del país o a otras partes del mundo buscando oportunidades, ¿no? Y entonces la familia, esta amplia que existía en esa época, un poco va desapareciendo, ¿no? Con el crecimiento económico llegan las oportunidades para las mujeres y digamos, comienza un periodo gradual de liberalización de la mujer también en muchas partes del mundo, lo que ha causado algunos dolores de cabeza para los hombres que estaban acostumbrados a ciertos patrones de comportamiento social, a la sumisión de la mujer y a la dominación de las mujeres por los hombres, y eso, digamos, con la llegada de la mujer al mercado de trabajo, etcétera, etcétera, se ve, digamos, hay un cambio. Muy positivo, creo yo, pero es un cambio de todas maneras, ¿no? Lewis se refirió a ciertos procesos que luego ocurrieron, por ejemplo, en Irán. En Irán, en los años 60, 70, hubo un proceso masivo de industrialización, de modernización. El Shah de Irán trató de, digamos, impulsar el progreso rápido de ese país y trató de llevar a Irán al siglo XX en un periodo relativamente corto de tiempo, pero esto causó, y Lewis anticipó esto causó muchas tensiones a nivel local. Habían grupos muy conservadores, entre ellos el clero shia, ¿no?, que simplemente no pudieron acomodarse a esos cambios rápidos. Por ejemplo, no pudieron lidiar con todo el tema de la integración de la mujer a la fuerza de trabajo, a las cortes, a la educación superior, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hubo es lo que se llama en inglés un backlash, ¿no? ¿Cómo se dice backlash? Una especie de respuesta, digamos, contraria. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en Irán? Que hubo una revolución, entre comillas, a fines de los años 70, y ahora tenemos un régimen teocrático, muy medieval en muchos aspectos de su gobernación, muy represivo, y bueno, digamos, el clero está de vuelta en el poder,
Y yo creo que son pocos los que dirían de que Irán está hoy en día en el siglo XXI, ¿no? Lewis dijo de que el crecimiento económico podía coexistir con la deterioración en la distribución del ingreso, que es algo que ha ocurrido, e incluso, para darles una idea de su, digamos, su penetrante visión, él incluso en su libro habla sobre la globalización. No le llama la globalización, pero la descripción que hace él de este proceso de cambio tecnológico y de integración es básicamente una definición de la globalización. E incluso en su libro habla sobre Hollywood y cómo Hollywood se iba a convertir en un catalista para la diseminación de, digamos, nuevos valores culturales con una fuerte influencia americana, etcétera, etcétera, que creo que es lo que ha ocurrido de todas maneras en la práctica, para bien o para mal, ¿no? Lewis incluso utiliza la palabra espiritual en este texto digamos, profesional. Él habla sobre cómo tenemos que tener una clara visión de los costos, tanto sociales como espirituales, asociados al crecimiento económico, ¿no? Muy interesante, una visión muy equilibrada. Ahora bien, uno de los peligros, dijo él, que iba a ocurrir como consecuencia del crecimiento rápido económico era de que obviamente las aspiraciones por parte de la gente tal vez iban a crecer mucho más rápidamente que la misma actividad económica, y esto iba a llevar, digamos, a tensiones sociales entre la población, que es también algo que ha ocurrido. Ahora bien, quiero mantenerme dentro de los 45 minutos que les prometí, entonces voy a saltar un poquito. Quiero referirme en particular a otra dimensión del crecimiento económico que sale más bien del campo de la biología. Hace un par de años, 2010 para ser más exactos, un grupo de investigadores publicaron un artículo en una de las revistas más importantes de medicina que hay en el mundo. Y yo estuve en contacto con uno de ellos para que me comparta los datos que utilizaron en el paper. ¿Ya? Y lo que ellos han hecho es una cosa, un estudio muy interesante, ligeramente controversial, porque se van a dar en cuenta en un minuto por qué, pero que arroja una luz muy interesante sobre este tema del crecimiento económico, de la importancia del crecimiento económico y la prosperidad, ¿no? Lo que ellos hacen, son biólogos, ¿no? Entonces ellos construyen un indicador que se llama la carga de la enfermedad, ¿ya? Esa es digamos, la mejor traducción que he podido hacer. En inglés se llama disease burden, ¿ya? Carga de la enfermedad, ¿no? Y lo que ellos dicen es lo siguiente, ¿no? Ellos dicen cuando por ejemplo un niño en un país de África tiene un episodio de diarrea, ¿no? Esto, especialmente si es un episodio repetido, prolongado, ¿no? Una característica de su infancia, esto tiene un impacto muy directo sobre el desarrollo del cerebro. ¿Por qué? Porque en los primeros años de nuestras vidas, ¿no? El cerebro es un órgano que absorbe una cantidad increíble de la energía, de las vitaminas, de las proteínas, ¿no? que se incorporan al cuerpo a través de la alimentación. Entonces, cuando hay un periodo de diarrea, por ejemplo, entonces el organismo hace una redirección de todos estos insumos para lidiar con ese episodio, ¿no? Y esto priva al cerebro de las cosas que normalmente el cerebro estaría utilizando durante ese periodo, ¿no? Entonces, lo que ellos han hecho es, han desarrollado este indicador que se llama la carga de la enfermedad para un grupo grande de países, como 140, 150 países del mundo, y luego han correlacionado esos datos, ¿no? Con datos sobre inteligencia nacional que existen, que miden los cocientes intelectuales de las poblaciones. ¿Y qué creen ustedes que es lo que han descubierto? Han descubierto, por ejemplo, de que en países como Guinea Ecuatorial, Camerún, Mozambique, Gabón, es decir, países en Sub-Saharan África, ¿no? Donde la carga de la enfermedad es más alta, el cociente intelectual es más bajo. Y simultáneamente en países donde la carga de la enfermedad es más baja, Corea, Japón, Singapur, Suecia, el cociente intelectual es más alto. La correlación es fantástica, es altísima, ¿no? Y los gráficos que salen de su estudio son realmente bien convincentes, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que en aquellos países, ¿no? Porque es que la carga de la enfermedad es tan grande en países como los que acabo de mencionar, Mozambique, Angola, etcétera, etcétera, son países pobres, son países que no han tenido crecimiento económico durante periodos muy grandes, muy prolongados de tiempo, son países donde el ingreso per cápita es bajísimo, donde los hospitales son malos y no existentes, ¿no? Entonces, ven ustedes acá una situación en la que
es la prosperidad y el crecimiento económico y muchas otras cosas que en países como Corea, Singapur, Suecia, con el tiempo han creado las oportunidades para tener un buen sistema de medicina, de protección a la salud, ¿no? Que luego ha contribuido a tener poblaciones muy inteligentes, muy capacitadas, ¿no? Bien, hablemos un poquito sobre distribución de ingreso. Todos estos temas obviamente están muy relacionados los unos con los otros, ¿no? El tema de distribución del ingreso es un tema bastante complicado desde un punto de vista puramente técnico. Hay muchas formas de ver este tema de la distribución del ingreso. ¿Han oído ustedes hablar sobre el coeficiente de Gini? ¿Sí? El coeficiente de Gini es un número, es un coeficiente que fue elaborado por un economista italiano a principios del siglo XX, que apellidaba Gini. Y es un coeficiente que, para recordarles, porque estoy seguro que ustedes saben esto, es 1 o 100, digamos 100, es 100, si es que hablemos de una sociedad, un país o esta clase, todo el ingreso está concentrado en una sola persona. O sea, Fernanda tiene el ingreso de todo el grupo y todos los demás tenemos absoluta pobreza, no ganamos absolutamente nada, nuestro ingreso es 0. Y el coeficiente de Gini es 0 si es que tenemos absoluta igualdad, es decir, ninguno es más rico que el otro, todos tenemos un ingreso igual, similar, a cualquiera sea este nivel, ¿no? Entonces estos son los dos extremos, y los países se sitúan, digamos, en esta escala entre 0 y 100 de diferentes formas, ¿no? ¿Alguien sabe cuáles son algunos de los países más egalitarios, con los coeficientes de Gini más bajos, donde el ingreso está mejor distribuido? ¿Me puede mencionar uno o dos países que son ejemplares en ese sentido? Suiza. ¿Perdón? Suiza. Creo que oí un nombre correcto. Suiza. ¿Perdón? Suiza. Suecia, más bien. Suiza no está mal, pero Suecia es mejor ejemplo. Suecia, Noruega, Dinamarca, Japón, son países, digamos, muy egalitarios, donde a través del tiempo se ha logrado un nivel de equidad muy grande, ¿no? Ahora bien, hablemos un poquito sobre nuevamente una perspectiva histórica del crecimiento, sobre los coeficientes Gini. Como les dije, hay muchas formas de definir el coeficiente Gini. La forma en la definición que yo voy a utilizar es una definición de inigualdad entre países, ¿ya? Una definición internacional, ¿no? De desigualdad, ¿ya? O sea que piensen ustedes de que cada uno de ustedes, pensemos de la habitación como una pequeña Naciones Unidas. Entonces Fernanda es francesa y Fernanda tiene un pequeño letrero aquí al frente que dice ingreso per cápita promedio de Francia, $40.000 anuales. ¿Y cómo te llamas tú? Paula es chilena y tiene un letrero que dice ingreso per cápita anual de $12.000, y así sucesivamente. Hacemos eso para todas las personas de la habitación, ¿no? Y entonces vamos a medir la desigualdad entre países. No es la única forma de medir el coeficiente Gini, a propósito, hay muchas otras formas, ¿no? Por ejemplo, no vamos a ir por ese camino y les voy a explicar por qué. Otra posibilidad sería simplemente mirar al mundo como una colección de 7.000 millones de habitantes. Y entonces vamos a calcular el ingreso de cada uno de esos 7.000 millones de habitantes y vamos a calcular un coeficiente Gini bien complicado utilizando una computadora poderosa, pero se puede hacer. Y vamos a eventualmente llegar a responder cómo está el ingreso distribuido entre estos 7.000 millones de habitantes sin ninguna distinción de nacionalidad. Vamos a ser ciegos a que Fernanda es francesa y Paola es chilena y así sucesivamente, ¿no? Y el motivo por el cual quiero que concentremos brevemente en el concepto internacional ¿cómo se llama?, de desigualdad, es porque vivimos en un mundo en el que todavía el Estado soberano es el principal foco de política económica. Y en algunos minutos les voy a dar algunos ejemplos por qué mi enfoque es a través de los países en lugar de los individuos, ¿no? Ahora bien, varias observaciones rápidamente, ¿no? Y acá quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Vamos a pretender momentáneamente de que las dos primeras filas acá son todos los países ricos, ¿ya? Francia ciertamente es un país rico y Chile ahora es un miembro de la OECD, o sea que está bien, mereces estar en la primera fila o la segunda por lo menos, ¿no? Entonces, primera pregunta, ¿qué creen que es lo que ha pasado con el coeficiente Gini cuando concentro mi atención en estas dos primeras filas de países ricos, ¿ya? Durante los últimos 50 años? ¿Qué creen que ha pasado entre los países ricos?
En particular, ¿ha empeorado o ha mejorado la desigualdad? Les estoy dando dos opciones. Mejorado. ¿Perdón? ¿Mejoró? No importa, no importa. No hay preguntas equivocadas. Acá esta es una aventura. Además, a mí me gusta un poco poner trampas a mi audiencia. O sea que la pregunta, la forma en la que respondas, ¿ha empeorado o ha mejorado? Tú dices que ha empeorado. Bueno, miren, lo que ha ocurrido entre los países ricos es de que ha habido una disminución vertiginosa en el coeficiente de Gini. ¿Qué quiere decir eso? Es de que ha habido un proceso de convergencia. Los países más pobres entre los países ricos, ya, o sea, concentrando mi atención en estas dos primeras filas, ¿no?, han alcanzado a los países más ricos, ¿ya? Eso es bueno. O sea, hay mucha menos desigualdad hoy día entre los países ricos de la que había hace 50 años. No te preocupes, no te preocupes. Al menos tuviste el coraje de ofrecer una opción. Y esto es irónico. ¿Por qué? Bueno, les voy a dar un ejemplo. Si es que ustedes van al año 1870, ese periodo cuando Japón hizo su despegue, el ingreso per cápita en el Japón, utilizando dólares del año 1985, el ingreso per cápita del Japón era de 622 dólares, ¿no? En cambio, el ingreso per cápita del Reino Unido era de 2.800 dólares. O sea, el Reino Unido era un país mucho más rico que Japón en esa época. Y sin embargo, 100 años más tarde, ha habido una esencial igualización de esos ingresos per cápita. O sea, Japón ha convergido a los niveles de ingreso per cápita de los países más ricos, ¿no? Y ahora les voy a explicar por qué hay una ironía en esto, ¿no? Y les voy a decir por qué. Porque hay una escuela de pensamiento, que piensa, que dice que estos países aquí al frente, los países ricos, son el centro del capitalismo global, ¿no es cierto? Y supuestamente el capitalismo global es despiadado, es cruento, es carnicero, es salvaje. Y la ironía es de que entre estos países ha habido una mejora dramática de la distribución del ingreso en los últimos 50 años. ¿Por qué? Porque estos países han sido los países que más se han abierto al comercio internacional y a la inversión extranjera. Son países que han adoptado políticas muy similares. Ha habido una especie de convergencia de políticas. Piensen un poco qué es lo que ha ocurrido en la Unión Europea. La idea fundamental de la Unión Europea es básicamente la adopción de políticas similares a nivel de sus miembros, ¿no? 12 de los 24 países que en los últimos 50 años han hecho la transición a país rico son miembros de la Unión Europea. O sea que menciono esto, ¿no?, porque tenemos que tener cuidado, ¿no?, de no caracterizar, tal vez un tanto injustamente, al llamado capitalismo como una especie de vehículo para la disparidad. Pero el tema es mucho más complicado, pero simplemente quería mencionar esto de paso, ¿ya? Ahora bien, otra pregunta, y acabo, nuevamente voy a pedir candidatos, ¿ya? Vayamos al año 1820, y vamos a comparar el ingreso per cápita de estos países, de las primeras dos filas, que son Estados Unidos, Europa, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Norteamérica, digamos, ¿no? Esos son los países ricos en el año 1820, ¿ya? Y déjenme preguntarles, si es que de estos países elijo al país más rico de esos, no importa cuál, el más rico, y comparo el ingreso per cápita de un ciudadano en ese país con el ingreso per cápita del ciudadano más pobre en el resto del mundo, ¿cuánto creen que era esa relación? ¿Cuán más rico es el ciudadano del país más rico que el ciudadano del país más pobre en el resto del mundo en el año 1820? Denme un número. No importa. Apunten. 3. Resulta que es 3 veces más rico. ¿Ya? O sea que en el año 1820, no hay muchos extremos de riqueza y pobreza en el mundo en promedio. Obviamente hay personas muy ricas, pero estamos hablando sobre el promedio. Ahora bien, hagan un salto hasta el año 1992 y háganse exactamente la misma pregunta. El ingreso per cápita del ciudadano en el país más rico comparado con el ingreso per cápita del ciudadano en el país más pobre. ¿Cuánto es esa relación? Era 3 en el año 1820
¿Cuánto es en el año 1992? 10. ¿Perdón? 10. Más fuerte. 10. 10. La dirección está muy bien, tienes razón, ha habido un empeoramiento, ha habido un distanciamiento, pero, a ver, 5. 7. 72 es la respuesta. Ya. 72. Ya. Y ahora les voy a pedir que hagan un salto hacia el año 2008, y es nuevamente la misma estadística. ¿Cuánto creen que es en el año 2008? 120. 134. 134. Básicamente, lo que ha ocurrido es que en el año... Desde el año 1820 hasta el presente, estos países, los países ricos, han aumentado su ingreso per cápita en promedio 19 veces. 19 veces. Mientras que el resto, todos los demás de la tercera fila para atrás, que son el resto del mundo, han aumentado su ingreso per cápita 5 veces. ¿Ya? Entonces, el hecho de que acá ha habido 19 veces de aumento y haya habido 5 veces de aumento ha llevado a esta dramática divergencia, ¿no?, en el ingreso per cápita de estos países, ¿no? Ahora bien, ¿por qué es que menciono estos datos? ¿Por qué es que comparto estos datos con ustedes? No es simplemente porque, qué sé yo, digamos, me gustan las estadísticas y los indicadores. Al fin y al cabo, soy director de Global Indicators and Analysis en el Banco Mundial. No, no, no. Detrás de estos números hay digamos, verdades muy importantes, ¿no?, que nos dicen mucho respecto de qué es lo que propulsa el crecimiento económico y la prosperidad, ¿no? El problema con una brecha que crece, que es básicamente la historia que sale de los datos que les he dado, es ¿cuál es el problema con una brecha que crece? ¿Cuál es el problema que enfrentamos cuando hay una divergencia cada vez más grande entre el ingreso per cápita de estos países y el ingreso per cápita de los otros países? Bueno, el problema fundamental es de que mientras más grande es la brecha, más difícil es hacer el salto, ¿no es cierto? Miren, yo soy un funcionario del Banco Mundial, ¿no? Y si ustedes me preguntan en una entrevista pública en televisión, ¿no?, ¿cuál es el objetivo fundamental del Banco Mundial?, yo les voy a decir de que, o si me dicen, defina en una palabra, el objetivo fundamental de una organización como el Banco Mundial, y la palabra que yo voy a utilizar es convergencia. Es decir, que a nosotros nos gustaría que haya un proceso de convergencia de los países pobres a los países ricos. Nos gustaría, en un mundo ideal, de que eventualmente todos seamos prósperos, de que se lleve la oportunidad, la educación, la salud pública, ¿no?, la prosperidad a los países pobres, para que eventualmente todos seamos ricos y felices como los dinamarqueses y como los suecos, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, cuando hay una brecha que se hace cada vez más grande, entonces es más difícil hacer este salto. ¿Están de acuerdo o no? Sí, ¿no? Es una verdad bastante clara. Es más, cuando hay una brecha que crece, entonces, ¿qué creen que pasa con los ciudadanos o con la gente, digamos, talentosa en los países de allá atrás, los países que no son de los países ricos? ¿Qué creen que pasa? Bueno, esta gente va a tratar de hacer el salto de otra manera. ¿Qué clase de salto van a tratar de hacer? Bueno, se van a tratar de venir a vivir acá, ¿no es cierto? Es decir, una persona que nace en África, que es muy talentosa, ¿no? Hablemos sobre el papá del presidente Obama, ¿no? ¿Qué es lo que esa gente hace? Viene a vivir acá porque no ve perspectivas en su país, no ve que eventualmente va a haber un proceso de convergencia mediante el cual van a poder dar a sus hijos y a sus nietos un nivel de vida, digamos, similar o parecido a la gente que vive acá, ¿no? Y entonces van a tratar de vivirse a otra parte. Si lo pueden hacer legalmente, perfecto. Emigran, si tienen una buena idea, se van a vivir a Estados Unidos, Europa, y empiezan su vida allá. Y si no lo pueden hacer legalmente, lo van a hacer ilegalmente, ¿no? Y en Estados Unidos hoy en día, por ejemplo, hay como 12 millones de gente indocumentada, inmigrantes ilegales que están operando en la economía americana sin ninguna documentación, ¿no? ¿Por qué? Porque han abandonado sus países para buscar la oportunidad en un país rico como Estados Unidos, ¿no? Entonces se crean esos problemas, ¿no? Es más, en aquellos países que están quedándose atrás, es muy difícil gobernar. Es muy difícil gobernar porque
como tienen tasas de crecimiento en promedio mucho más bajas, ¿no? Entonces hay menos para distribuir, ¿no? Y entonces eso a su vez crea problemas políticos, tensiones, represión, dictaduras, falta de gobiernos legítimos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, hemos hablado sobre la desigualdad a nivel de ingresos, pero hay muchas otras formas de desigualdad. No tengo tiempo para compartir con ustedes, pero digamos, el ingreso es un indicador de prosperidad o de bienestar y el motivo por el cual concentramos como economistas nuestra atención en él. Pero hay otras formas. Podríamos hablar de desigualdad sobre, por ejemplo, expectativa de vida media. Tal vez Fernanda, casi te digo Federica, porque una de mis colaboradoras se llama Federica, una economista italiana de mi equipo, que es muy, muy capaz. Fernanda podría decir, no, pero es que a mí en la vida no me importa tanto ser muy rica, lo que a mí me importa es vivir mucho, ¿no? Vivir mucho. Como dijo Woody Allen, ¿no? Woody Allen dijo en una de sus películas, dice, no es que yo tenga problemas con la muerte, el único problema es de que no quiero estar ahí el día que llegue. Entonces Fernanda no persigue la riqueza, pero sí persigue digamos una vida larga y prolongada, ¿no? Entonces podríamos hablar sobre desigualdad desde ese punto de vista, y hay una historia interesante que sale de eso. Podríamos hablar sobre la desigualdad desde el punto de vista de la innovación, ¿ya? Y hay una historia diferente, pero en todos los casos hay esta historia de divergencia, ¿no? que se refleja en lo que ha ocurrido con los ingresos. Bien. Ahora bien, no quiero deprimirlos. Un par de preguntas. ¿Qué hacemos frente a toda esta problemática? A ver, hablemos un poquito sobre la desigualdad. ¿Cuáles son algunas de las cosas que podemos hacer para luchar contra la desigualdad? ¿O es que simplemente, digamos, una tendencia histórica respecto a la cual no podemos hacer nada y nos quedamos un poco así trancados y un poco fatalistas, ¿no? A ver. Bueno, déjenme darles un ejemplo. Déjenme darles un ejemplo muy real, muy latente. ¿Ustedes saben aproximadamente cuántas personas analfabetas hay en el mundo hoy en día? Personas que no saben leer y escribir. Grosso modo, una estimación. A ver, les voy a dar un hint, ¿cómo se dice hint? ¿Qué? Ya. Son varios cientos de millones de personas. Entonces, ahora con eso, dígame, ¿cuántos analfabetos hay en el mundo hoy en día? 52.000. Ok. 800 millones, ¿ya? Bueno, está bien, está bien. 800 millones de personas en el mundo que son analfabetas, ¿ya? Resulta de que un poco más de la mitad de ellos están en la India. India tiene 430 millones de personas que no saben leer y escribir. Ahora, pregunta, ¿por qué es malo esto? ¿Por qué es que ser analfabeto o tener un país con muchos analfabetos es realmente terrible desde el punto de vista del desarrollo económico? Bueno, porque en el siglo XXI el conocimiento, el acceso a la lectura, el acceso a los periódicos, el acceso al internet, ¿ya? El poder, digamos, tener acceso a la información, al conocimiento, es una de las herramientas más poderosas para salir de la pobreza. Eso lo han demostrado una infinidad de estudios. Eso lo sabemos en el Banco Mundial con mucha certeza. Es una de las pocas verdades que tenemos en el Banco Mundial a propósito, ¿ya? El conocimiento y la educación son la herramienta y el instrumento más rápido para salir de la pobreza. Entonces, que un país como la India tenga 430 millones de analfabetos, a propósito, 2/3 partes de ellos mujeres, ¿ya? Es una tragedia, es una tragedia. Ahora bien, pregunta, ¿true or false? ¿Cierto o verdadero? El motivo por el cual en la India hay tantos analfabetos es porque la India es un país pobre que no tiene los recursos para educar a esta gente. Muy bien, allá dice true. Verdadero. ¿Qué dices? Verdadero. ¿Verdadero? ¿Alguien más? Una dama, una señorita. Fernanda, ¿qué piensas tú? ¿True or false? Muy bien. A ver, vamos a ver por dónde va la respuesta a esta pregunta. Ustedes van a ser los jueces de la respuesta a esta pregunta cuando les dé otro dato sobre la India. En la India el gobierno gasta anualmente, a través del presupuesto nacional de la nación,
50.000 millones de dólares en subsidios a la gasolina. ¿Ya? Primera pregunta, ¿quiénes son los que reciben este subsidio a la gasolina en la India, típicamente? La clase media, ¿no es cierto? La clase media, porque ¿quiénes tienen autos en la India? ¿Son los pobres y los analfabetos? No. ¿Son las mujeres en las villas a 500 kilómetros de New Delhi? No, desde luego que no. Los que reciben el subsidio a la gasolina son la clase media, principalmente, ¿no? Entonces, ¿es bueno subsidiar a la gasolina en la India o no? ¿Qué piensan ustedes? No, no es bueno, no es bueno. Primero, que es un subsidio regresivo. ¿Qué quiere decir eso? Que empeora la distribución del ingreso. ¿Ya? Estás utilizando recursos del presupuesto para darle a la gente que ya tiene, en lugar de darle a la gente que no tiene. Entonces es regresivo. Aumenta el coeficiente de Gini. 1, 2, ¿qué más? ¿Qué impacto creen que tiene sobre el medio ambiente, sobre el cambio climático? Lo contamina. ¿Bueno o malo? Malo. Malo, desde luego, porque la gente consume mucho más gasolina de la que consumiría si el precio fuera adecuado, si no tuviera subsidio, ¿no es cierto? Entonces, el Fondo Monetario ha estimado, ¿no?, el impacto que tiene sobre la emisión de estos gases que contribuyen al calentamiento del planeta, y es bastante tangible, es una cifra grande, ¿no? Entonces es malo desde todo punto de vista, ¿no? Ahora bien, ¿ustedes creen de que 50.000 millones de dólares alcanzaría para educar a todas estas personas? Sí, porque estos son 50.000 millones de dólares anuales, ¿eh? Si no es un gasto cada década, es cada año, ¿ya? Entonces uno puede hacer cálculos rápidos, y yo les aseguro, como el costo de la mano de obra en la India es todavía muy bajo, con 50.000 millones de dólares en un par de años, ¿ya?, ustedes pueden educar a todos esos 430 millones de personas y sacarlos del analfabetismo. Entonces les repito la pregunta. ¿Es correcto decir de que en la India hay analfabetismo porque el país es pobre? No. No, desde luego que no. En la India hay analfabetismo porque el país ha optado por tener analfabetos, porque ha optado por subsidiar a la clase media en lugar de educar a esta gente, particularmente estas mujeres, ¿no? Pero la India es un solo ejemplo. ¿Saben ustedes cuántos son los subsidios anuales a gasolina, gas licuado, etcétera, energía, ¿no?, a nivel global, a nivel de toda la economía global? Son 500.000 millones de dólares, ¿ya? O sea, lo que gasta la India multiplicado por 10. India es un país grande con mucha gente, pero a nivel de todo el mundo son 10 veces más, son 500.000 millones de dólares. Y eso es el costo solamente asociado al subsidio directo, ¿ya? Porque hay otros costos que los economistas llamamos externalidades. Por ejemplo, cuando comenzamos a calcular el costo económico asociado al hecho de que a Fernanda le toma en New Delhi 3 horas todos los días en su auto venir de donde vive al centro de la ciudad donde trabaja, porque hay tanto tráfico y tanta congestión, ¿no?, que entonces ella acaba perdiendo parte de su tiempo, y eso tiene un impacto adverso sobre la actividad económica, ¿no? Entonces, una vez que comienza uno a capitalizar, ¿no?, a contabilizar esos costos, esas externalidades, resulta de que los subsidios no son de 500.000 millones de dólares, son de 2 trillones de dólares, ¿no? Entonces tenemos recursos en el planeta para lidiar con este problema de desigualdad, por ejemplo, a través de la educación de estos 800 millones de personas que son analfabetos, ¿no? Entonces, les menciono esto como un ejemplo, ¿no?, para que no piensen ustedes, ¿no?, de que muchos de los problemas que tenemos hoy en día están más allá de soluciones. Las soluciones están ahí, digamos, al alcance, ¿no? El problema es de que muchas veces tenemos malas políticas, ¿no? Tenemos políticos que muchas veces no implementan políticas en función del largo plazo, sino más bien en función del ciclo político, ¿no? Hay una especie de filosofía que dice, bueno, no me voy a preocupar de los problemas de aquí a 20 años, porque, bueno, que los políticos de aquí a 20 años se preocupen de esos problemas, porque son los votantes de aquí a 20 años que van a votar por ello, ¿no?
los niños hoy en día no son elegibles para votar, entonces no me preocupo de ellos, ellos van a heredar los problemas de la generación futura. El problema con esta filosofía, que es muy racional desde la perspectiva de un político, es de que entonces nos impide resolver los problemas de mediano y largo plazo que son tan importantes. Y es por eso que tenemos cambio climático, es por eso que vamos a tener toda una serie de calamidades en los años que vienen. A ustedes en particular, jóvenes, les va a tocar vivir un mundo muy complejo, con muchos de estos problemas que van a digamos, ocasionar muchas crisis. Pero lo importante, nuevamente, no quiero deprimirlos, lo importante es saber de que tenemos opciones. Hay decisiones que se pueden tomar a nivel de política que nos pueden ir ayudando a resolver estos problemas gradualmente. No voy a tener mucho tiempo para entrar en el tema de sostenibilidad. Estoy viendo el reloj y quiero que tengamos un poquito de tiempo para preguntas y respuestas. Entonces déjenme hacer una pausa acá y, por favor, adelante. No hay malas preguntas, ¿ah? Y tampoco les voy a preguntar a Fernanda y a Paula, que están acá adelante, que hagan las primeras preguntas. Sí, por favor. ¿Por qué si se sabe lo de India que no subsidian la gasolina en las escuelas y eso? Si se sabe, ¿por qué no se lo hace? ¿Cuáles son lo que India... Mira, ¿sabes qué es lo que ha pasado? ¿Ya? Tu pregunta es buena a propósito, porque me permite hacer una aclaración importante, ¿no? No es solamente algo que uno podría decir, digamos, mal gobierno, ¿no? Sino que en muchos de estos países la población está acostumbrada a los subsidios, ¿ya? Hay muchos ejemplos durante la última década de países que han dicho, ajá, esto realmente es una mala asignación de recursos, es regresivo, es malo para el ambiente, etcétera, etcétera. Vamos a quitar el subsidio. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la gente sale a las calles, ¿no? Porque la gente se ha acostumbrado y piensa de que estos subsidios son como una especie de derecho de nacimiento, ¿no? Y entonces hay una especie de combinación un poco tóxica entre la gente que está adicta, la población, la empresa, la sociedad civil, y los políticos que, bueno, como la gente está adicta, no quieren quitarle a la gente de esta droga, ¿no? Entonces hay esa dimensión, ¿no? Ahora, donde yo culpo un poquito a los políticos es de que muchas veces los políticos no explican a la población, a la gente, a los votantes, ¿no? Al pueblo, por así decirlo, ¿cuál es el costo de oportunidad que asociado a estos subsidios? Mira, lo que yo te he explicado a ti para la India, ¿no? de los 50.000 millones de dólares, etcétera, etcétera, y el analfabetismo, está ausente del debate en la India. Yo he estado en la India casi todos los años durante la última década, ¿no? Estoy bastante familiarizado con los temas de política allá. Y nadie allá se preocupa, por ejemplo, de que el primer ministro vaya a la televisión y tenga una conversación con el pueblo y le diga, miren, esto es lo que podríamos hacer con 50.000 millones de dólares anuales en cuanto a educación, en cuanto a conectar a los niños en las escuelas con internet, en cuanto a la infraestructura, en cuanto a la salud pública, ¿ya? Cuando la gente vea cuáles son los beneficios asociados, ¿no? a hacer una mejor utilización de esos recursos, yo creo que las probabilidades de que salgan a las calles, ¿no? para tratar de tumbar al gobierno son mucho menores, ¿no? Muchos de nuestros gobernantes no creen que comunicar y explicar a la gente es parte de su función como políticos, ¿no? Obviamente hay excepciones, los suecos, los noruegos, los países escandinavos, los nórdicos en general, y en general las democracias son mejores en este campo, porque hay digamos, una forma de legitimización de estos gobiernos periódicamente a través del voto popular, ¿no? Entonces se espera que los políticos gestionen bien, y si no gestionan bien, pues afuera, se los echa y se los cambia con otros, ¿no? Yo creo que hay un elemento de eso, ¿no? Tenemos que educar a la población mejor, cosa de que ellos vayan viendo, digamos, cuáles son los costos asociados a estos subsidios que son como drogas adictivas, ¿no? Más preguntas. Como verán, es fácil hacer una buena pregunta. Sí, por favor. ¿Qué logra la India haciendo eso? Más fuerte. ¿Qué logra la India haciendo eso? En darle así a la clase media
Pues mira, lo que logra en el corto plazo es un poco de paz política, la gente no sale a las calles para protestar, es una especie de statu quo, ¿no es cierto? Una especie de estabilidad, entre comillas, ¿no? Que lleva o acarrea un alto costo en función de los 430 millones de personas que quedan sumidos en el retraso, ¿no? O sea que, pero esos beneficios, entre comillas, que no son beneficios, pero llamémoslos beneficios, ¿no? Palidecen frente a los costos asociados al no poder integrar a esos 430 millones de personas al conocimiento y al siglo XXI, ¿no? Entonces es realmente una tragedia, es una tragedia y digamos, no quiero enfocarme únicamente en la India, tenemos problemas así en todas partes del mundo, ¿no? Algunos de los países más que más subsidian a la gasolina y por lo tanto que llevan estos costos son Venezuela, Ecuador, Bolivia, son países en nuestra región, ¿no? Donde nuevamente no hay esta concepción de una mejor gestión de los recursos, ¿no? Sí, por favor. Sobre la diferencia que se habló entre el más rico del país más rico y el más pobre del país más pobre, ¿hay una solución que haya para eso o siempre se va a generar más diferencia y en algún momento va a suceder un hecho importante? Ya, buena pregunta también. Mira, en el banco, en mi departamento, nosotros hemos hecho algunos cálculos, algunas simulaciones, como se dice, ¿no? Y es interesante, lo que está ocurriendo en el mundo hoy en día es de que los países, especialmente durante la última década, los países más pobres están creciendo a tasas más rápidas que los países ricos, ¿no? Especialmente después de la crisis de 2007-2008, o sea, Estados Unidos, Europa, están con tasas de crecimiento económico muy bajas y África y otros países en Latinoamérica incluso están creciendo más rápidamente, ¿no? Entonces, en el largo plazo, esto es bueno porque hay si los países allá están creciendo más rápidamente que los países acá, eventualmente va a haber un periodo de convergencia, ¿no? La mala noticia es de que ese periodo de convergencia es muy prolongado, muy prolongado. Por ejemplo, si yo comparo los países ricos con los países más pobres, el ingreso per cápita promedio de los países ricos es como $35,000, el ingreso per cápita de los países más pobres, de los cuales hay como 60, es como $550, ¿no? Y toma más o menos unos 180 años para que haya un proceso de convergencia de aquellos a estos, ¿no? Simplemente extrapolando esas tasas de crecimiento. Entonces, eso va a tomar mucho tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer cosas mucho más proactivas en el corto plazo que simplemente esperar de que a través del crecimiento económico más rápido allá va a haber una especie de catch-up, ¿no? Una especie de convergencia, ¿no? El motivo por el cual me he referido particularmente a este tema de la India y el analfabetismo es porque es un ejemplo del tipo de cosas que se pueden hacer para acelerar ese proceso de convergencia, ¿no? Cuando tú integras 430 millones de personas a la economía global, ¿no? Como consecuencia de la educación, entonces aumentas el potencial de crecimiento de una forma formidable para un país que tiene 1.200 millones de personas, ¿te das cuenta? Uno. Dos, me alegra mucho ver tantas muchachas en la clase. La integración de la mujer a la fuerza del trabajo y a la actividad económica es uno de los motores de la competitividad y del crecimiento económico. Es muy notable, hay datos muy poderosos que fortalecen esta tesis, ¿no? Miren, cuando yo estaba en el Foro Económico Mundial, en Ginebra, en mi unidad, en mi departamento, hicimos un estudio, fue el primer estudio que hicimos tratando de medir lo que se llama el gender gap, ¿ya? La brecha de género, ¿no? Digamos, tratar de cuantificar la medida en la cual los países, en toda una serie de áreas, ¿no? Actividad económica, participación política, educación, salud, etcétera, etcétera, en qué medida los países han tenido éxito en integrar a la mujer y en disminuir la brecha con relación al hombre, ¿no? Y uno de los descubrimientos que hicimos es de que aquellos países que han tenido más éxito en integrar a la mujer, ¿no? A la toma de decisiones, a la actividad económica, digamos, a darle empoderamiento político, etcétera, etcétera, son las economías más competitivas del mundo también. O sea que la igualdad de género es algo que no solamente tiene una dimensión ética o digamos de derechos humanos, sino es algo que tiene una dimensión de prosperidad, de eficiencia económica. Cuando en un país, por prejuicios, por tradiciones religiosas, por lo que fuera, falta de educación,
tú estás sometiendo a mitad de la población, las mujeres, ¿no?, a menos oportunidades, peor educación. Cuando no permites que ella se integre, digamos, a las altas esferas de las empresas, a nivel de directorios, etcétera, etcétera, estás minando la productividad, estás socavando la productividad de ese país, y eso tiene un impacto eventualmente sobre la competitividad, sobre el crecimiento económico, ¿no? Este es un tema muy, muy importante. Digamos, podría darles una charla completa sobre este tema digamos, la importancia de la integración de la mujer a la actividad económica y al empoderamiento político. Hay datos fascinantes que salen digamos, de estudios que hemos hecho. Por ejemplo, para darles un dato muy interesante, ¿alguien ha oído hablar sobre los Fortune 500 companies? Las compañías de lo que se llama the Fortune 500. Fortune es una revista americana, ¿no? Y hay una clasificación que se hace de las empresas de acuerdo al tamaño, ¿no? Y entonces hay las 500 empresas más grandes del mundo. Entonces ahí está Microsoft, está Google, está Coca-Cola, está Sony, en fin, todas las marcas importantes de las que ustedes puedan pensar están en ese grupo de 500 empresas. Ahora bien, se ha hecho un estudio y estas empresas tienen sus directorios, ¿no? Entonces tú divides la muestra de estas empresas de acuerdo a aquellas que tienen, digamos, 3 o más directoras, en los directorios, 3 o más mujeres en el directorio de las empresas y las otras, ¿no? O sea que tienen menos. ¿Y cuáles creen ustedes que son las empresas más rentables? Aquellas en las que la participación de la mujer es más alta o más baja. A ver, rápidamente. Más alta, obviamente de otro modo no les hubiera dado este ejemplo, ¿no es cierto? Exactamente, pero es decir, la diferencia es notable. La diferencia es notable. Aquellas empresas donde hay una participación más elevada de la mujer en los directorios son mejor manejadas, mejor gestionadas, son más rentables, mayor capitalización a través del tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante. Digamos, es un tema que para mí es apasionante, ¿no? Pero es una de las claves para la prosperidad en el futuro. La educación de la mujer, la incorporación de la mujer a la toma de decisiones, a la fuerza de trabajo, el empoderamiento político, la participación de ella en el parlamento, en el gabinete, etcétera, etcétera. En Latinoamérica estamos un poco atrás con relación, por ejemplo, a Europa, a Escandinavia, a Suecia, etcétera, etcétera, pero tenemos que catch up, tenemos que convergir. Una última pregunta. Veo que... Muy bien, miren, han sido una audiencia... Sí, perdón. Dale. Ella te quería preguntar cómo estaba Uruguay tipo con el coeficiente de Gini. ¿Con? Uruguay en relación al coeficiente de Gini. En el tema de género. Sí, la definición. Perdón, el coeficiente de Gini. Mira, no sé de memoria el coeficiente de Gini, ¿ya? Lo que sí sé es cuáles son algunos de los peores países en Latinoamérica, ¿ya? Y el hecho de que Uruguay no está entre esos me hace suponer de que no está tan mal. Te voy a dar una estimación así grosso modo, ¿ya? En el coeficiente de Gini, un coeficiente de Gini excelente, ¿ya? De hecho no hay mejores, son los coeficientes de Gini de países como Suecia, como Japón, como Finlandia, Noruega, Dinamarca, que es alrededor de 25 o 0,25, no importa, ya, 25. Ese es un coeficiente de Gini buenísimo, ¿ya? Un coeficiente de Gini malo, por ejemplo, es el de un país como Sudáfrica, como Colombia, como Brasil, que están por encima del 50, ¿ya? 52, 56, 58. ¿Ya? Y hay uno que otro país en África que están incluso por arriba, por 60, 65, así, ¿ya? Entonces, entre 25 y 65, digamos, están todos los países del mundo. 25 es bueno, 65 es malo, ¿no? Uruguay, yo me animaría a decir... 40, exactamente. Digamos, yo iba a decir, debe estar por 40, ¿no? O sea, no tan bien como Suiza, no tan mal como Colombia, no tan mal como Brasil o Sudáfrica, ¿no? ¿Podría ser mejor? Podría ser mejor, indudablemente. Yo creo que deberíamos aspirar a tener cocientes como los países escandinavos, ¿no? Lo interesante de países como Suecia y etcétera, todos esos países nórdicos, ¿no? Es de que ellos han logrado tener mayor igualdad, ¿no?
y simultáneamente tener unas políticas macroeconómicas muy estables, muy responsables, ¿ya? Los niveles de endeudamiento público en Suecia son más bajos que el resto de Europa. Suecia es la economía que está creciendo más rápidamente después de la crisis del 2008. Son de las economías más innovadoras, son los países donde la mujer ha hecho los mayores progresos. Casi 45% de los parlamentarios en estos países son mujeres, y a veces más de la mitad de los miembros del gabinete ministerial son mujeres. Es decir, en Noruega es obligación de las empresas públicas tener por lo menos 40% de sus miembros mujeres, por ley, porque en el año 2002 era el 6%, y allá decidieron, bueno, si vamos a esperar que esto ocurra en una forma evolucionaria, va a tomar 100 años, entonces impusieron una ley y obligaron a que las empresas tengan por cuota, ¿no?, participación mayor de las mujeres. Entonces, esos son países que yo creo que son dignos de ejemplo, ¿no? Entonces, en Uruguay yo diría, tratamos de implementar políticas en las siguientes décadas que nos van a llevar hacia niveles de equidad más a la Suecia que a la Colombia, digamos. Bien, miren, para concluir, quería pedir mis excusas por haber llegado un poco tarde. Hubo un problema de confusión con la hora. Yo estaba cómodamente en la habitación de mi hotel esperando que se haga la hora para el mediodía y resulta de que la charla era a las 11. Pero, en fin, han sido una audiencia muy amable, muy despierta.